Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo vean esta grabación. Esta corresponde a la primera clase pregrabada que les voy a dejar en la plataforma virtual y abarca el primer tema que son los tiempos verbales en inglés, es decir, verbal tenses in English. No son otra cosa que indicaciones de los momentos o las circunstancias en las cuales ocurre la acción del verbo, pero más que todo te indica cuándo ocurrieron los hechos, en el presente, en el pasado o en el futuro. Así de simple. Esos son los tiempos verbales. Y ojo, cada uno de ellos tiene su respectiva variante, es decir, cada uno, sea el presente, sea el pasado o el futuro, van a tener unas divisiones, por así decirlo, que son simplemente maneras específicas de utilizarlo según lo que uno quiera expresar, según lo que uno quiera transmitir como mensaje. ¿Ok? ¿Cuáles son esas formas? Bueno, primero hay que aclarar algo. Los tiempos verbales como tal son los tres que ya les mencioné. Sin embargo, a estos se les puede clasificar considerando también cuatro variantes importantes que son el tiempo verbal simple, el tiempo verbal continuo, el tiempo verbal perfecto y el tiempo verbal perfecto progresivo. El primero, el verbal simple, es el que te indica lo que ocurre y ya. La acción se expresa tal como es. El tiempo verbal continuo, por su parte, les indica que una acción se desarrolla en un periodo específico de tiempo. El tiempo verbal perfecto indica que hay acciones o estados que se completan particularmente en un tiempo previamente señalado. Y el tiempo verbal perfecto progresivo comunica el momento en el que una acción inicia y por supuesto se indica también cuándo concluye. Teniendo eso en cuenta, si a cada uno de estos tiempos verbales se les combina con estas variantes, vamos a tener 12 tiempos verbales, pero como también se agregan unas estructuras condicionales que refieren más que todo a situaciones hipotéticas que pueden o no presentarse, y son 4 en total, si sumamos las 12 que van a resultar de la combinación de los tiempos verbales en sus variantes y las 4 condicionales, vamos a tener 16 tiempos verbales en inglés. ¿Y cuáles son? Los que tenemos acá en pantalla. Por el pasado vamos a tener 6 tipos, en el presente 5 y en el futuro 5 más para sumar los 16 que antes mencioné. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven cada uno de ellos y ahorita voy a pasarles a comentar brevemente en qué consisten cada uno de ellos y les voy a mostrar rápidamente la estructura de cada uno, empezando por supuesto por el pasado. En el pasado simple solo se manejan aquellas acciones que obviamente ocurrieron en el pasado y que ya concluyeron, ya no están más. Se pueden expresar en este tiempo verbal, así como en los demás, tres tipos de oraciones o ideas. Las afirmativas, que son aquellas donde uno presenta la información tal cual. Luego viene la negativa, que es donde uno señala lo contrario o lo opuesto, pues, a lo que uno expresa. Y la interrogativa o el interrogativo, pues, es donde uno hace preguntas en ese tiempo verbal específico. Aquí tenemos las estructuras respectivas para el pasado simple, tanto en su forma afirmativa como en la negativa y en la interrogativa. En el pasado continuo estamos hablando de acciones que en su momento se estaban desarrollando en el pasado. Es decir, vamos a estar utilizando un tiempo verbal donde hablamos de algo que hacíamos en un determinado momento del pasado. Igualmente se pueden manejar oraciones en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Y aquí
podemos ver la estructura de cada una de ellas. El pasado perfecto simple se refiere a una secuencia de eventos que ocurrió en el pasado y se va a indicar, mientras se presenta esa secuencia, cuál de los dos hechos ocurrió primero. Es decir, se va a mencionar al que se estuvo dando inicialmente y después se va a indicar qué fue lo que resultó o lo que vino después de. Tenemos igualmente la estructura por cada una de sus formas, afirmativa, negativa e interrogativa respectivamente. ¿Ok? Vemos que en los tiempos verbales que hemos venido presentando así superficialmente, en algunos están las presencias de ciertos y determinados auxiliares. Los voy a comentar más adelante. Tenemos el pasado perfecto continuo. Se van a hablar obviamente de una acción que se estaba dando en el pasado, pero antes de otra que llegó después. Es decir, una acción que se venía dando en tiempos posteriores, pero que se dieron aún antes de una serie de hechos que pudieron haber surgido como consecuencia o como resultado de dichos eventos. Tenemos acá las estructuras, tanto afirmativa como negativa e interrogativa, con los respectivos ejemplos. En el condicional perfecto y el continuo, estamos hablando en cierta forma de aquellas situaciones que pudieron haberse dado, pero no llegaron a darse. Es decir, si lo vemos en un término muy espontáneo, muy natural, estaríamos hablando de aquellas acciones como que lo que pudo ser y no fue. O inclusive te pueden indicar hasta el por qué no pudo haberse dado. Son situaciones bastante hipotéticas, pero que también tuvieron una cierta y determinada duración. Podemos ver acá las estructuras en cada una de sus formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Dejando atrás el pasado, nunca mejor dicho, vamos ahora a hablar de los tiempos verbales que refieren a las circunstancias actuales, es decir, el tiempo presente, empezando por el más común de todos, que es el que se utiliza hasta cuando uno conversa normalmente, el presente simple. ¿Por qué? Porque es aquel que habla de aquellas acciones que uno suele realizar con una determinada frecuencia. No necesariamente porque sean actividades rutinarias, sino que son actividades que uno suele realizar de vez en cuando o con cierta periodicidad. Tenemos la estructura tanto en afirmativo como en negativo y en interrogativo. Pero acá les quería comentar algo rapidito. La estructura que vemos en el modo afirmativo es la representación de una oración básica en inglés. Es decir, la estructura de una oración cualquiera en inglés va a llevar esa estructura. El sujeto, el verbo y el complemento respectivo. Tenemos un ejemplo que lo represente. Eso va a ser cómo se forma o cómo se arma una oración en inglés. ¿Ok? Luego tenemos el presente continuo, que nos reflejan acciones que están ocurriendo en el preciso momento en el que se habla de ellas, es decir, que están ocurriendo en este mismo instante, cuando uno las está mencionando. Aquí vamos a incluir una forma del verbo que quizás no se ha venido conociendo mucho, que es la forma ing en lo que llamamos gerundio, que no necesariamente va a traducirse como ando o yendo, sino que simplemente implica la forma ing de un verbo en inglés. Cuando veamos ese tema les daré más detalles al respecto. Aquí tenemos entonces la estructura tanto en afirmativo como en negativo y en interrogativo de una oración en presente continuo. Para el presente perfecto tenemos acciones que comenzaron en algún momento del pasado y que todavía se están dando, es decir, continúan ocurriendo.
hasta que en su momento se terminen. ¿Ok? Aquí estamos hablando de cosas como cuando uno dice, yo he estado trabajando aquí desde, bueno, desde el año que sea. ¿Ok? Es algo que ocurrió en el pasado y que todavía ocurre. Tenemos acá la estructura tanto en afirmativo como en negativo y en interrogativo. El presente perfecto continuo, por su parte, con cierta similitud al anterior, la diferencia está en que se especifica o se habla de una acción que ha estado ocurriendo desde hace un tiempo, ¿ok? Y que está todavía presente en los momentos actuales. Sí, es bastante similar al anterior, correcto. La única diferencia es que, aparte de los auxiliares que se van a estar manejando en la estructura, el verbo va a aparecer en su forma de gerundio, es decir, en su forma ing. De resto, la estructura es bastante similar al del presente perfecto. El condicional simple se refiere a una situación hipotética que puede o no suceder dependiendo si hay o no una situación que lo impida, es decir, que se presente algún obstáculo. Lo vamos a utilizar entonces cuando uno va a hablar de algo que está en posibilidad de hacerlo, pero hay una circunstancia o una condición que me lo impide. Esto puede igualmente expresarse en su forma afirmativa, en su forma negativa y en la forma interrogativa. Ahí vemos la estructura por cada una de ellas. Y bueno, ahora en el futuro simple estaremos hablando de aquellas acciones que todavía no han ocurrido, pero van a ocurrir. ¿Ok? Es decir, aquellas acciones que pueden ocurrir la semana que viene, en 5 minutos, en media hora, es decir, que las podemos tener programadas, planificadas o no, pero que todavía no han ocurrido. ¿Ok? ¿Cuántas formas hay de expresarlas? Bueno, está el futuro simple que tiene dos manifestaciones importantes. La primera, utilizando el auxiliar will. Aquí vamos a considerar algo que creo que es conveniente mencionarlo. El auxiliar will o la palabra will significa voluntad. Tan es así que en los documentos, que en el ámbito legal, en inglés, el documento que uno elabora o manda elaborar, donde uno deja establecido qué es lo que quiere que pase una vez que uno no esté, con las debidas instrucciones, por supuesto, se le llama Last Will and Testament. Son cosas que se tienen que dar en las condiciones que uno indique, por las razones que uno indique, a las personas que uno indique, en el momento en que uno indique. Es decir, van a pasar sí o sí. Entonces, como uno tiene esa voluntad de hacer algo, va a tener el deseo de hacer algo, como decimos en criollo, llueve, truene o relámpague, uno lo va a hacer, porque uno tiene el convencimiento, la necesidad, el deseo, la voluntad de hacer algo en particular. Aquí tenemos de todas maneras las estructuras tanto en afirmativo como en negativo y en interrogativo. ¿Ok? La segunda forma del futuro simple es bastante similar a la anterior, tan es así que en vez de utilizar el auxiliar will, se utiliza la forma going to, que significa algo así como ir a, yendo a. ¿Qué sucede con ella? Bueno, mientras que con el will tú tienes la certeza de que eso va a ocurrir, cuando tú utilizas el going to, pareciera que estuviéramos hablando de una acción que está pendiente, que todavía no ha ocurrido, o que tal vez uno no esté muy convencido de que ocurra. Un ejemplo, si yo digo en inglés, I will go to the beach, yo iré a la playa,
Es que yo voy porque voy. ¿Ok? Nada me lo va a impedir. Tengo la voluntad, tengo el deseo, voy a hacerlo, lo haré. ¿Qué pasa si yo en vez de utilizar el will, utilizo el going to? I am going to the beach. Puede traducirse como con el will, yo iré a la playa, aunque yo personalmente diría yo voy a ir a la playa. ¿Qué pasa con la forma de decirlo así como que yo voy a ir a la playa? Es como una acción que yo sé que la voy a hacer, pero ¿cuándo específicamente? No tengo idea. ¿Realmente lo haré? Puede que sí, como puede que no. Entonces, uno no va a tener la misma certeza de que eso va a ocurrir en el tiempo esperado, porque uno solamente dice que va a ir, pero que realmente vaya es otra cosa. ¿Ok? Tenemos aquí las estructuras por cada una de sus formas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Sin embargo, no tendría nada de malo que uno traduzca una oración en futuro simple usando el will y otra con el going to de la misma manera, porque en realidad significan lo mismo. Lo que pasa es que, por lo menos a mi entender, si se utiliza la estructura going to, estoy hablando de algo que sé que haré, pero no voy a estar así como que tan segura de hacerlo hasta que llegue el momento. O sea, ¿lo haré o no lo haré? En cambio, con el will, de que lo hago, lo hago. El futuro continuo, por su parte, habla de acciones que tendrán cierto progreso en el futuro. ¿Qué implica eso? Acciones que una vez que se inicien en un determinado momento en el futuro, van a tener su continuidad, van a seguir por el tiempo que se les establezca. ¿Ok? Entonces, uno va a estar hablando de algo que voy a estar haciendo una vez que arranque una determinada secuencia de eventos. Tenemos aquí las estructuras por cada una de sus formas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa. El futuro perfecto. Cuando uno habla de acciones que obviamente se llevarán a cabo en el futuro o que serán completadas en algún momento del futuro, ¿cuándo exactamente? No se sabe. Uno tendrá una mera referencia de que eso lo va a terminar uno más adelante. Específicamente cuándo, no lo sabemos todavía, pero de que lo vamos a terminar, lo vamos a terminar. Lo que pasa es que todavía no ha sido establecido el momento específico en que vaya a terminarse. Tenemos acá las estructuras entonces en su modo afirmativo, el negativo y el interrogativo. Futuro perfecto continuo. Bueno, son acciones que yo voy a expresar obviamente en el futuro porque van a ocurrir más adelante y que van a tener su determinada duración y por supuesto se va a indicar cuándo estará finalizando o hasta qué momento se van a llevar a cabo. Es quizás uno de los tiempos verbales un poco más confusos por la cantidad de elementos que se manejan en su estructura. Sin embargo, lo que hay que tener en claro es que es el tiempo que se va a utilizar cuando yo quiero hablar de algo que va a ocurrir en el futuro hasta que yo indique el momento de su finalización. Tenemos entonces acá la estructura en modo afirmativo, el modo negativo y el modo interrogativo. Como ven, las oraciones tienen unas estructuras sí bastante detalladas. Se manejan elementos que tal vez no resulten de fácil comprensión a la primera de cambio, pero si se revisan con detalle cada una de ellas, la podríamos ir manejando con tranquilidad. A la final, lo que estas estructuras van a representar es la manera de uno expresar sus ideas en el tiempo correspondiente. Es decir, si vamos a hablar de algo que ya ocurrió, pasado, ¿cómo se dice? Si vamos a hablar de algo en presente, ¿cómo lo haremos? Y si vamos a hablar de algo que todavía no ha pasado, pero va a ocurrir, futuro,
cómo podríamos manejar esas estructuras. Tenemos bastante material para practicarlo y obviamente la voluntad de revisar cada una de estas estructuras para precisamente conocerlas en detalle. En líneas generales, estas estructuras son sencillas. Lo que sí hay que recordar son algunas cositas. El uso de algunos elementos que son verbos, digamos, principales en algunas ocasiones, pero que en otros casos actúan como auxiliares. Estamos hablando del verbo to be, que es el verbo más elemental del inglés, que significa ser o estar. El verbo have, que significa cuando funciona como verbo principal, tener, pero cuando se emplea como auxiliar va a tomarse como si fuera una forma del verbo haber. Luego tenemos el verbo do, que significa hacer, pero se va a emplear como auxiliar cuando se vaya a construir la forma negativa y la forma interrogativa de cualquier oración en presente o en pasado simple, en los dos tiempos, con verbos distintos al verbo to be. Es decir, si en la oración, sea presente simple o en pasado simple, yo voy a utilizar un verbo que no sea el verbo to be, yo voy a utilizar este auxiliar do o does, que es su otra variante, para hacer una pregunta o hacer una oración negativa. ¿Cuándo se utiliza la variante do? Cuando voy a trabajar con los pronombres I, you, we y they. ¿Cuándo voy a utilizar la variante does? Cuando voy a trabajar con he, con she y con it. Caso similar al have cuando también se utiliza como auxiliar. Have se utiliza con I, you, we y they, mientras que has se utiliza con he, she o it. Ahora, cuando ya es pasado simple, se va a utilizar en el caso de have la forma had y en el caso del do sería did. ¿Ok? Por eso es que ustedes vieron esas palabras en las estructuras. Y lo otro que hay que recordar es que la oración básica en inglés tiene la siguiente estructura: sujeto, verbo, complemento. Dependiendo del tiempo verbal, se le añadirán más o menos elementos a la estructura, pero la base es esta: sujeto, verbo, complemento. En el caso de la forma negativa, solo se le agrega la palabra not en ciertas y determinadas partes, como las que ustedes pudieron ver en las estructuras, y listo, lo demás se mantiene igual. Claro está, si estamos en pasado simple, se va a utilizar el auxiliar did si quiero hacer la forma negativa con un verbo que no sea el to be. Y si es presente simple, se utilizaría el do. ¿Ok? Do o does. Ahora, si son preguntas, y esto va para todos, la estructura va a ser bastante sencilla, que de hecho los patrones se repiten con palabras más o palabras menos. Se coloca el auxiliar o el verbo en primera instancia, luego después, se coloca el auxiliar primero, corrijo, luego viene el sujeto, el verbo principal, el complemento y se cierra con signo de interrogación. Es un patrón que se va a repetir para armar preguntas en cada uno de los tiempos verbales. La idea es simplemente recordar cuáles elementos van en cuál tiempo verbal, mejor dicho. Y esto lo pueden revisar en detalle. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas oraciones y se presentan los tiempos verbales de cada una de ellas. I will go to the cinema next week. Futuro simple, porque estoy empleando el auxiliar will con el verbo en su forma base o forma en infinitivo. Look, it is snowing now. Presente continuo. Estoy utilizando el verbo to be en presente y el verbo principal en su forma ing llamada gerundio, pues.
Water boils at 100 degrees. Presente simple, porque es algo que ocurre y ya. Laura had the flu last week. Pasado simple porque aquí estoy utilizando el have en pasado porque actúa como verbo principal, no es auxiliar. En el siguiente sí lo es. We had already eaten. Nosotros ya habíamos comido. Ven, aquí el have en su forma de pasado ya no sería tuvo, sino que se toma como una forma del verbo haber. En el siguiente, last night I was reading a book, allá vemos que es un pasado continuo. Se utiliza el verbo to be en pasado con el verbo en gerundio, es decir, su forma ing. En el siguiente ejemplo, que es presente simple, I am very nervous, aquí ya no estamos hablando de acciones, estamos hablando de un estado anímico. ¿Y por qué? Porque, bueno, acuérdense que el verbo to be significa ser o estar, que puede o no estar hablando de acciones, pero estarían más relacionadas a ciertas condiciones personales, pues, estados de ánimo, condiciones de salud, entre otras, ¿no? Entonces aquí, I am very nervous, que significa estoy muy nervioso, lo tenemos en presente simple porque es un estado anímico actual. El verbo principal en este caso es el to be. Martha has studied French for 6 years. Marta ha estudiado francés por 6 años. Presente perfecto se mantiene el has o have en presente, el verbo principal en participio. Y pues aquí estamos hablando de algo que ella empezó hace tiempo y que todavía continúa haciendo. Y en el último ejemplo, I am going to the supermarket, vemos otro caso del futuro simple, pero esta vez con la estructura going to, que como ya sabemos es prácticamente la misma que con el auxiliar will, solo que aquí cuando la utilizamos es como que si estuviéramos hablando de una actividad pendiente y no tanto de algo que yo sé y estoy convencido o convencida de que la voy a hacer. ¿Ok? Como les comenté, esta iba a ser una explicación bastante superficial porque más que todo lo que me interesaba era comentarles el uso de cada uno de los tiempos verbales y mostrarles someramente cada una de las estructuras. Las estructuras se van a explicar en detalle en clase porque ahí quiero tomarme todo el tiempo necesario para explicar cada uno de ellos. De todas maneras, en la plataforma virtual van a tener la presentación que voy a utilizar en clase para explicar el contenido ya montada, está disponible, ¿ok? Igualmente van a tener otros materiales complementarios para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Y por supuesto va a estar la grabación de esta sesión que les estoy haciendo para que cualquier cosita que quieran revisar al respecto la puedan hacer si no tienen chance de conectarse. Por supuesto, ante cualquier duda, no duden en contactarme vía WhatsApp, correo electrónico o a través de la misma plataforma, que en lo que ustedes lo hagan, yo trataré de responderles lo antes posible. Así que bueno, muchachos, feliz día, tarde o noche, cuando sea que vean esto y see you next class. Nos vemos la siguiente clase.